Perfecto, mis estimados hermanos. Mm. Nos encontramos entonces, hemos ya visto el capítulo 1 del libro de los Efesios, de la epístola a los Efesios. También analizamos el capítulo 2. En el capítulo 1 estuvimos viendo lo que el Señor ha hecho a favor de los creyentes, lo ha bendecido con toda bendición espiritual de lo alto, lo escogió, lo predestinó, los hizo aceptos del amado, los redimió, le perdonó los pecados, le hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, dio a conocer el misterio de su voluntad. Ese misterio consiste en que de ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, ha, ha hecho uno solo, mediante la sangre o mediante la obra de Jesucristo en la cruz. Lo ha hecho participante también de la herencia y fueron sellados por medio del Espíritu Santo, eso lo estuvimos observando. También estuvimos viendo las características de la persona sin Cristo. Está muerto en delito y pecado, sigue la corriente de este mundo, también está esclavizado o se deja guiar por su naturaleza pecaminosa, es guiado también por Satanás, es hijo de la ira también, o se merece la justa ira de Dios. Pero ahora el creyente, ¿qué es lo que es en Cristo? Ahora tiene vida eterna, ahora se le ha dado la vida, ha resucitado juntamente con el Señor Jesucristo, también es salvo y es nueva criatura. Eso fue lo que estuvimos observando. Anteriormente, el apóstol Pablo también comenta que en su estado de pagano, cuando era gentil, los destinatarios de esta carta, y nosotros nos identificamos con ella en el siglo XXI, puesto que se destina lo más probable a todas las iglesias del Asia Menor, no a una iglesia en particular, por eso es que es la carta más impersonal del apóstol Pablo. Y por eso acá nos identificamos también nosotros. Los gentiles éramos incircuncisos, es decir, paganos, que no eran parte del pacto, porque la circuncisión era símbolo del antiguo pacto. También estaban sin Cristo, estaban fuera de la ciudadanía de Israel, que quiere indicar el pueblo de Dios, también ajeno a la promesa del pacto, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero luego dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 que han sido cercanos, también son parte del pueblo de Dios. Ha hecho la paz entre las enemistades, entre Dios y los hombres. Entrada por un mismo espíritu al Padre, lo que no podía ocurrir en el Antiguo Testamento. Ciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios, edificados, son edificio ahora de Dios, son edificio de Dios. Y también templo santo de Dios también, morada del Espíritu Santo. Todo eso es lo que dice el apóstol Pablo con respecto a los creyentes en el capítulo 2. Antes no eran ciudadanos, no eran miembros del pacto, sino que eran ajenos a la herencia y a la promesa de Dios. En en el siglo primero, en el templo de Jerusalén, había una sección que separaba a los gentiles de los judíos. Primero estaba el patio de los gentiles, después estaba el patio de las mujeres judías, después el patio de los varones judíos, después el patio de los sacerdotes, el lugar santísimo, el sumo sacerdote. Ahora esa división ha sido derribada por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora le dice el apóstol Pablo en esta sección de Efesios que ellos, los gentiles, por el hecho de ser creyente, por estar en Cristo, se repite mucho esta expresión de estar en Cristo. Una y otra vez se repite esta idea. Y algunos señalan que es el eje central del pensamiento del apóstol Pablo, donde gira toda la teología del apóstol Pablo, en Cristo. La vinculación con Cristo es realmente extraordinaria, lo que nos presenta la epístola de Pablo, en todas las secciones, en todas las epístolas, también en Efesios. Son edificios de Dios, ahora ellos mismos constituyen el edificio que está en construcción, que todavía no se ha terminado. No lo menciona solamente acá en Efesios, sino en otras porciones de la Sagrada Escritura, y otros autores también indican la misma idea de un edificio. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice que somos piedras vivas, que se está construyendo la casa de Dios, o el templo de Dios, un edificio espiritual, donde Dios mora. También son templos santos de Dios. En el Antiguo Testamento el tabernáculo era el lugar donde Dios moraba, después fue el templo, y habían separaciones también. El lugar más santísimo era donde Dios se manifestaba su gloria, donde su presencia era más intensa, más activa,
que en cualquier otro lugar, o más especial que en otro lugar. Ahora, en la nueva dispensación o en el nuevo pacto, señala que los creyentes constituyen ese templo santo. Y ahora Dios no mora en templo hecho por manos humanas, también lo dice el apóstol Pablo en otras secciones, ahora mora en su iglesia. En un sentido colectivo lo menciona el libro de Efesios. En un sentido colectivo e individual lo menciona el libro de Corintios. Eso es lo que hemos visto hasta ahora con respecto al capítulo 2 del libro de Efesios. El, bueno, esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. Ahora tenemos que ir a analizar el capítulo 3. El capítulo 3 de esta epístola. Vamos a leer todo el capítulo 3, del verso 1 al verso 21, por favor. De 5 versículos cada uno, hay varios hermanos, de modo podemos leer 5 versículos cada uno. Comenzamos con hermano Boris, después el hermano Jorge, hermano Juan, hermano Danay, y terminamos con el hermano Antonio. 5 versículos cada uno. Ya. Dice, Efesios 3, del 1 al 5, dice, por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús, para bien de ustedes, los no judíos. Sin duda ustedes se habrían enterado del plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes. Me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Al leerlo, podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones se nos dio a conocer a la humanidad tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de más tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. y aquel que, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Perfecto, muchas gracias, mis hermanos, por la lectura de esa porción bíblica. En esta sección, el apóstol Pablo se encontraba en Roma, en una casa que él mismo había alquilado, pero a su lado estaba encadenado, se encontraba un soldado romano de noche y de día para evitar que se escapara. Sin embargo, Pablo no se consideraba como preso del gobierno romano, sino que, ¿cómo se considera él? El apóstol Pablo en el verso 1, Se consideraba preso por causa de Cristo.
prisionero por Jesucristo. Prisionero de Cristo, dice el apóstol Pablo. Aquí vamos a enlistar, vamos a escribir ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo en esta sección de sí mismo? Esa pregunta vamos a responder aquí, en esta Profesor, ¿hasta sección. qué clase es? Esta es la clase número 11 11, sí, de 11. Epístolas Paulinas 2. Vamos a responder entonces a esas preguntas. ¿Qué dice el apóstol Pablo de sí mismo? Y me va a dar también el versículo bíblico. Bueno, lo primero que dice que es prisionero de Cristo. El apóstol Pablo es prisionero de Cristo. Es el verso 1. ¿Qué más dice el apóstol Pablo de sí mismo en esta sección? Aparte de ser prisionero de sí mismo, perdón, de Cristo, Administrador de la gracia de Cristo, ¿qué verso, mi hermano Jorge? verso 2. Que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Administración de la gracia de Cristo. Ahí vamos a buscar una versión bíblica. ¿Cómo lo menciona? Lo describe ahí. Es el 3 Aquí verso dice su 2. plan. Pues ya sin duda sabrán que Dios me ha encargado de anunciar a ustedes lo que Él en su bondad ha dispuesto. Bueno, ahí vamos a escribir esa parte. Me gustó, la administrador, ¿cierto? ¿Sí? De la gracia de Cristo o de Dios. Administrador de la gracia de Cristo. De la gracia de Cristo. De la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Es el verso 2. Perfecto. Eso no lo habían considerado, pero tiene razón. Está bien. Muy bien. ¿Qué más dice el apóstol Pablo de sí mismo? Aparte de ser administrador de la gracia de Dios. O encargado de dar a conocer la gracia de Dios a los gentiles. Bueno, la idea es esa. Ministro no es, ¿no? Ministro también. Ministro de la... Bueno, El 7 dice, ministro... del cual yo fui hecho ministro, por el don muy de bien. la gracia. Ok, se adelantó mucho, sí. Verso 3. Antes hay algo muy importante, ¿eh? Después lo consideramos. Pero antes hay un dato muy importante del verso anteriores. ¿Qué más dice el apóstol Pablo de sí mismo? Prisionero de Cristo, administrador de la gracia de Dios. Conocedor del misterio. Ahí emplea una palabra muy importante, hermano. En el verso 3. Habla acerca, ¿qué palabra es esa? Descorrer el velo. La Dar a conocer. revelación. Revelación. La revelación. Él es el receptor de la revelación de Dios, de la revelación. Es el verso 3. Hay que explicar aquí un poco las revelaciones. Hay varias revelaciones. Está la revelación general, la revelación natural, que se puede detectar en el universo, en el mundo, en la creación. Dios se dio a conocer por medio de la creación. La otra es la revelación escritural, es decir, lo que Dios dio a conocer al ser humano para que esto fuese registrado, quedara registrado en la Biblia, los escritos sagrados. Esa es la revelación escritural. Y también está la revelación encarnacional, que es en Cristo. Dios se dio a conocer y se reveló en la persona de Jesucristo. Y también está la revelación continua a la iglesia, la que no es escritural, sino que es continua. Dios da a conocer a la iglesia actualmente la situación en la cual se encuentra la iglesia o un creyente en particular. Esta no es la revelación especial o continua a la iglesia.
ni encarnacional o revelación natural, sino que esta es la revelación escritural. En ese sentido, infalible. Y no solamente lo menciona acá en esta sección, en el libro de Efesios, sino que lo repite también en el libro de Gálatas. Todo lo que enseña el apóstol Pablo, él no lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mira, ¿qué más dice el apóstol Pablo de sí mismo, aparte de ser receptor de la revelación? Vuelvo enseguida, mis hermanos, mientras ustedes buscan ¿qué más dice el apóstol Pablo de sí mismo? Bien, Pablo se considera como prisionero de Cristo, administrador de la gracia de Dios, o se le encargó la misión de dar a conocer el misterio de Dios o el Evangelio que había sido revelado a los gentiles. Es receptor de la revelación de Dios. Es el recipiente donde se revela la verdad de Dios. Esta es nueva revelación, complemento a lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento, lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento. Y ahora sí, lo que dijo hermano Juan, el apóstol Pablo fue Ministro. ministro. También es ministro del Evangelio. Verso 7. Perfecto. ¿Qué más dice el apóstol Pablo de sí mismo en esta sección? En los versos siguientes. Bueno, el mismo verso, verso 7. Aparte de ser ministro, diácono es el término en griego. Servidor significa diácono. Profe, del versículo 3 al 7 no hay nada. Capítulo del 3 al 7. Sí. O sea que veo que del versículo 3 saltaron al 7. Claro, en el 4, ¿qué podemos Hay encontrar? 4 versículos. Claro, ¿qué podemos encontrar en el 4 con respecto a lo que Pablo dice de sí mismo? Leyendo lo cual poder entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de Dios, como han revelado los santos, apóstoles y profetas. Claro, no dice nada con respecto a sí mismo. En las otras secciones sí, habla de sí mismo el apóstol Pablo. ¿Qué más dice el apóstol Pablo de sí mismo en los siguientes versos? ¿Cómo él se considera? Se considera menos que el más pequeño de los apóstoles. El más pequeño, el más pequeño. ¿De quién es? De los apóstoles. Dice de los apóstoles, ¿no? A ver, no. A ver. El más pequeño Todos de los 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 santos. santos. Los De los santos. santos. de los santos, ¿ah? Es decir, ni siquiera el apóstol Pablo se considera el más pequeño de los apóstoles, que son el fundamento de la iglesia, sino que el apóstol Pablo se considera el más pequeño de todos los santos. No dice de los santos, dice de todos los santos, es decir, de todos los creyentes. ¿Qué le parece a ustedes, mis hermanos? La autoapreciación o el autoconcepto que tiene el apóstol Pablo de sí mismo. Ni siquiera el más pequeño de los apóstoles, sino que el más pequeño de todos los cristianos. No sé si estará pensando él de su época o estará pensando de todas las épocas futuras. No sé, yo creo que está pensando en su época, pero el más pequeño de todos los santos. ¿Qué más dice el apóstol Pablo de sí mismo en esta epístola? Aparte de ser el más pequeño o considerarse el más pequeño de todos los santos. Que ha recibido el privilegio de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Muy bien, ¿qué verso es, hermano Boris? El mismo verso.
No me meto un poco. El 8. Luis, El verso el 8. 8. Le fue dada la gracia, dice el texto, de anunciar el Evangelio entre los gentiles. Ese es el verso 8. Perfecto. Se le dio ese gran privilegio. Muy bien. ¿Qué más hace el apóstol Pablo ahora? Bueno, eso es lo que dice Y el de apóstol. aclarar, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Perfecto. Muy bien. Bueno, y también en el verso 13 el apóstol Pablo está realizando alguna actividad, obra a favor de la iglesia. Eso es lo que vemos en este versículo bíblico. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? ¿Qué dice el apóstol Pablo de sí mismo? Es prisionero del Señor Jesucristo. No lo está pasando muy, muy bien porque no está libre, sino que está sufriendo la persecución por causa de Jesús de Nazaret. Y más adelante lo dice, que no consideren sus tribulaciones, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Está sufriendo el apóstol Pablo por causa del Evangelio de Jesucristo, ha sido arrestado en Jerusalén cuando fue a Jerusalén y ahora él se encuentra en Roma. También es administrador o está a cargo de dar a conocer la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, y es receptor de la revelación de Dios. Esto no lo puede decir cualquier persona, solamente algunos. Los escritores bíblicos, ellos son los receptores de la revelación de Dios. Y de hecho, por eso es considerado como un apóstol, porque los apóstoles tenían dos funciones. Una de ellas era revelacional y la otra fundacional. Eran los recipientes, los receptáculos de la revelación especial de Dios, la revelación escritural, y también eran sobre sus enseñanzas se iba a fundamentar o a establecer la iglesia. Y aquí mismo lo dice el apóstol Pablo, y sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas fundamenta toda la iglesia. Se va a aplicar a sí mismo también lo que él está diciendo sobre las enseñanzas del apóstol Pablo, sobre los escritos del apóstol Pablo, sobre ellas se fundamenta la iglesia. Y también es ministro, el vocablo ministro en el verso 7 es dulos, perdón, no es dulos, es diáconos. Diácono es un servidor. Así se considera el apóstol Pablo cuando predica el Evangelio, da a conocer el Evangelio a los gentiles. Es nada más que un servidor, nada más, de la gente, de los gentiles. Y se considera la apreciación que tiene el apóstol Pablo. Recuerde, en el libro de los Filipenses, él daba un recurso muy práctico para practicar la humildad, un recurso práctico, es decir, un estado mental, una actitud mental, la práctica de la humildad. ¿Recuerdan lo que decía Filipenses? O Colosenses, no me acuerdo qué libro decía. Mirar, Acerca de aquí, mirar de la humildad, daba un consejo práctico, mirar a los demás como superiores a uno mismo. Eso decía, ¿verdad? No, pero no, bueno, si era Filipenses parece que se encuentra esa sección. sí, Bueno, esa actitud el apóstol Pablo, lo que me enseñó en Filipenses, acá lo practica, porque él dice, con una actitud mental, dice, él el más pequeño de todos los santos, ¿no? De todos los creyentes, de todos los cristianos, no de los apóstoles, de todos los cristianos. Los apóstoles ni siquiera se compara con los apóstoles. Bueno, también en Corintio dice que ni siquiera él eh, debería denominársele apóstol porque fue perseguidor de la iglesia. Y el último de los apóstoles también, ahí sí, en Corinto lo dice. Le fue dada esta gracia de anunciar el Evangelio, esta gran responsabilidad, gran privilegio de anunciar el Evangelio. Y ora a favor de la iglesia. No especifica una iglesia en particular. Eso es lo que dice el apóstol Pablo de sí mismo. Hermano Ahora, Pablo, sí, hermano Jorge. bueno, el capítulo 3 que estamos leyendo habla acerca del misterio de Pablo a los gentiles. Y me llama la atención ahora, eh, dentro de la teología, hay algo que se argumente de por qué se le dio a Pablo esta gran comisión, porque hablemos que es algo que se le delegó a él, si bien él dice que él se siente el menor de todos,
pero en teología, en lo que usted ha leído, ¿se ha escuchado, se ha dicho algo acerca de por qué nuestro Señor Jesucristo de alguna manera lo eligió a él específicamente para llevar este gran ministerio, esta gran responsabilidad que no fue menor, que llenó todo donde él andaba del Evangelio y específicamente a los gentiles? ¿Hay algo que se argumente en cuanto a eso? Sí, ¿O solo la se, gracia de Dios, la misericordia? bueno, eso y más la formación que tiene el apóstol Pablo. Porque, bueno, no, en Dios, aquí hay que considerar la soberanía, la providencia de Dios. El apóstol Pablo en Gálatas dice que Dios lo ha llamado desde el vientre de su madre, lo ha escogido desde el vientre de su madre. Si consideramos la providencia de Dios, Dios guía todos los asuntos, todas las circunstancias, todos los eventos históricos, particulares, sociales, para que se lleven a cabo su buena voluntad, su propósito. Por lo tanto, Dios, si lo vemos así, desde la providencia de Dios, hizo nacer a un pequeño judío en Tarso, una ciudad muy cosmopolita, donde se encontraba el hospedaje o la vivienda de los poetas, los literatos, los filósofos de la antigüedad, donde hacían su residencia. Después de Atenas, era la ciudad más cultural del mundo antiguo. Por lo tanto, ese hombre se va a criar en una ciudad, por decirlo de alguna manera, universitaria, oculta. Culta, no oculta, culta. Él va a ser capaz de leer la filosofía, va a conocer a los estoicos, los epicúreos, los poetas griegos, lo va a leer, porque él se formó en ese lugar, por lo tanto tiene esa formación. Culturalmente, el apóstol Pablo es griego y de habla también griega. Pero por la circunstancia de la vida, por la providencia de Dios, decimos nosotros, era judío que nació ahí en Tarso. Y su papá lo va a enviar a Jerusalén para estudiar a los pies de Gamaliel, para su formación en el rabinato. Y va a estar ahí, va a cumplir con todos los requisitos para ser un rabino y se gradúa como rabino, y es un rabino judío, y se identifica con la secta más rigurosa que eran los fariseos. Por lo tanto, el apóstol Pablo también es un fariseo, es un rabino, es de religión judía. No es solamente de cultura griega, de habla griega, sino que también de religión judía, y habla también el arameo y el hebreo, lo lee y lo habla porque es lo que se aprende en la escuela de rabinato. Mi hermano Boris, Sí, le voy a preguntar quién fue que dijo que mandó a Pablo a estudiar con Gamaliel. su papá, sus padres, desde muy pequeño, a la edad no sé a qué edad lo habrán enviado a estudiar, pero fue a estudiar a Jerusalén, con Gamaliel, en las escuelas de rabinato. Y también alguno de sus antepasados, que no se sabe cómo, obtuvo la ciudadanía romana. Por lo tanto, era ciudadano romano. Se dice que la ciudadanía romana se podía comprar con mucho recurso económico, un alto precio, tenía que pagarse por la ciudadanía, disfrutar de la ciudadanía romana. Otros por haber por, a, contribuido a la nación o al imperio romano, de alguna manera, en el ejército o alguna otra contribución importante. O por nacimiento. El apóstol Pablo es ciudadano romano por nacimiento. Lo más probable es que alguno de sus antepasados compró o se ganó la ciudadanía romana. No hay claridad qué ocurre. Por lo tanto, es el hombre de las tres culturas. Es griego de cultura, religión judía, ciudadano romano. Por lo tanto, el hombre de Tarso tiene contacto con otras culturas y se puede movilizar por todo el territorio de donde se encuentra el Imperio Romano, gozar de la libertad y los privilegios de un ciudadano romano. Y también conoce los escritos del Antiguo Testamento, y es un fariseo, un rabino. No había otra persona mayor capacitada
como él para cumplir esta misión de predicar el Evangelio a los gentiles, precisamente por su capacitación cultural, teológica y también por su ciudadanía romana. Se podía mover en todas las culturas. Esa es la razón por la cual Dios lo llama como apóstol a los gentiles. Tiene las capacidades de adaptarse al pueblo que quiere ganar. Establece sobre la marcha, en la experiencia y por las necesidades, sabe la estrategia que debe él adoptar para poder predicar el Evangelio. Hacerse judío al judío, griego al griego, sabio al sabio, necio al necio, débil al débil. Porque él podía hacer todo eso porque tenía las competencias, la preparación, la experiencia para predicar el Evangelio a los gentiles. Aunque su preparación del rabinato le hizo despreciar a los gentiles, cuando se convirtió, precisamente es el más apto para predicar el Evangelio a los gentiles. Pedro, Santiago y los apóstoles, como por el hecho de ser judíos, no tenían las posibilidades como el apóstol Pablo, para desenvolverse en cualquier sociedad, en cualquier país o nación. El apóstol Pablo era un rabino, por lo tanto, no solamente se puede movilizar por todo el imperio romano, porque tiene la ciudadanía romana, sino que él llega a una sinagoga y con las credenciales que tiene la posibilidad de poder predicar el día sábado a la sinagoga y anunciar, como lo vemos en el libro de los Hechos, de Jesús de Nazaret. Tiene las habilidades retóricas, las habilidades para predicar. Bueno, él dice que no es un retórico profesional, lo menciona en una de sus cartas, pero él tiene conocimiento del Antiguo Testamento, por lo tanto, su conocimiento no es despreciable. Su aspecto físico puede ser, y su forma de hablar también, pero su conocimiento no es despreciable. Por lo tanto, era apreciado cuando un rabino que venía de otras tierras y que fue, bueno, todos los rabinos eran educados ahí en Jerusalén, pero se le daba la oportunidad, como se ve en el libro de los Hechos, de a él darle la predicación el día sábado en toda la sinagoga donde él va a predicar. Y se le hace mucho más fácil a él de predicar el Evangelio y predicar a los gentiles. Se le hace muy fácil, porque se mueve en toda esa área, maneja varios idiomas. Esa es la razón, hermano Jorge. En la introducción a la epístola paulina se menciona esta Excelente verdad, explicación. esa realidad. Muy bien. ¿Qué más dice el apóstol? Bueno, eso es lo que decía el apóstol Pablo de sí mismo. Y ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo del misterio? Habla acerca del misterio también. La misma sección que acabamos de leer. Estamos analizando esa sección, mi hermano. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de este misterio? Para nosotros ya no es un misterio, es un misterio revelado. Para los incrédulos sigue siendo un misterio. ¿Qué dice el apóstol Pablo de ese misterio? Acerca de ese misterio, en el verso 3. Le fue Él dado lo a conocer recibe por por revelación. revelación. Por revelación. Muy bien. Se dio a conocer por medio de revelación. El Mm. apóstol... Bueno, no solamente, disculpe, Adelante, no hermano. solamente al apóstol Pablo no solamente este misterio se le dio por revelación, sino también el evangelio completo. Recordemos que en Gálatas 1:13 dice que el evangelio no lo recibió ni de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Exactamente. Bueno, todo eso, el Evangelio, ¿ah? Todo es el Evangelio. Todo está comprendido dentro del Evangelio. La obra de Cristo completa. Aquí lo especifica una parte de este Evangelio que de ambos pueblos, de judíos y gentiles, forma uno solo. E indica cómo se llevó a cabo ese procedimiento por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Es por revelación entonces, ¿eh? Así se recibe ese misterio. La verdad del Evangelio, mis hermanos, en realidad es por revelación. Así es. Así funciona. Por lo Hermano tanto, no. Pablo, Sí, hermano Jorge.
yo si bien entiendo, dígame si estoy equivocado, cuando Pablo habla del misterio, siempre está hablando de lo mismo, y que es la revelación del Evangelio. O sea, cuando habla de misterio, ¿habla del Evangelio o hay otro misterio más que le está No, hablando? él Yo entiendo que siempre habla del Evangelio. específicamente de acá, en este pasaje bíblico, el misterio consiste en que de ambos pueblos forma uno solo, y esa es la iglesia, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En eso consiste el misterio. Y que habla Ok, acerca de la salvación, bueno, es parte del Evangelio, pero se puede considerar en grandes rasgos el Evangelio en sí mismo, porque el Evangelio es el que produjo aquello, la obra de Jesús en la cruz, y todas sus exacto. consecuencias y todos sus resultados. Y uno de esos es que hubo reconciliación entre judíos y gentiles. La revelación es perdón, el misterio es por revelación, la identidad de Jesucristo es por revelación. No se aprende en las escuelas dominicales, no se aprende en los seminarios teológicos tampoco, sino que es por revelación en última instancia. Y esto es así por lo que yo he visto y los testimonios que he escuchado de hermanos y hermanas que han contado acerca de su experiencia en la vida cristiana. El apóstol, el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesucristo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bienaventurado eres, bienaventurado eres Pedro, le dijo, tú eres el Hijo del Dios bendito, le dijo Pedro. Bienaventurado es Pedro porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, él te lo ha revelado. La identidad de Jesucristo, lo que confiesa el apóstol Pedro, es dado por Dios, por revelación. Dios se lo dio a conocer. Cuentan, hermanos nuestros, que antes, como siempre fueron cristianos, podían predicar, podían coordinar, podían predicar al aire libre, podían cantar y ir a la iglesia, pero vivían como mundanos, no estaban convertidos en un momento determinado. Ellos tuvieron la experiencia real con Dios. Ahí recibieron la revelación del Evangelio, realmente qué es el Evangelio, en qué consiste el Evangelio, las implicancias del Evangelio y el compromiso con el Evangelio. Antes lo conocían y de hecho lo practicaban, pero exteriormente nada más. Otras hermanas comentan que iban muy impecable a la iglesia desde muy pequeños, toda la familia. Y practicaban y hacían todas las cosas que hacen los evangélicos, pero ella se consideraba como evangélica nada más. Hasta que en un momento, en una iglesia, tuvo conciencia de qué es lo que significaba el evangelio, la práctica del evangelio y quién realmente era. Tuvo conciencia. Y de ese momento se comprometió con el evangelio y se dio cuenta que se sintió incómoda por el pecado, porque anteriormente toda la familia iba a la iglesia impecable, con la Biblia, cantaban, eran gente convertida. Pero después, cuando estaba la semana, vivían como mundanos. No había ninguna diferencia con mundanos, los mismos pecados de los mundanos. Ni le interesaba, ni había problema de conciencia por los pecados que cometían, todos. Pero en un momento se dieron cuenta que eran cristianos realmente y que debían actuar como cristianos. Y la conciencia del pecado se despertó. Eso ocurrió en un momento. Eso recibieron la revelación. Yo creo que recibieron la revelación de la implicancia del Evangelio. Se produjo la conversión allí, en ese momento. Se hicieron verdaderos y auténticos cristianos. Porque no hay otra explicación de cómo pudieron vivir de esa manera anteriormente. Como mundano, era como católico romano nada más. Por lo tanto, como ocurre con los católicos romanos que en algún momento deben convertirse al evangelio, también ocurre con los evangélicos. En algún momento los evangélicos que nacen en la cuna del evangelio deben convertirse, de verdad, comprometerse, sentirse pecador y comprometerse con el evangelio. Porque este misterio es por revelación. Así es, funciona. Por revelación, Dios se da a conocer de manera sobrenatural. Por eso no se aprende en la escuela dominical, ni se aprende en los seminarios teológicos, porque en los seminarios teológicos también hay liberales o racionalistas. Es ver solamente las instituciones y las universidades, facultades de teología en Alemania, en Estados Unidos, que son los liberales racionalistas que están casando a los homosexuales actualmente. Ellos son evangélicos protestantes, luteranos, anglicanos, metodistas, pero no han comprendido las implicancias, no han tenido la experiencia con Jesucristo o con el Evangelio, la implicancia realmente de lo que significa el Evangelio.
No sé si estarán de acuerdo, ¿no, mis hermanos, lo que estoy comentando acerca de este misterio que se recibe por revelación. Sí, amén. O han conocido casos similares también, o en sus propias experiencias. Bueno, todos los hermanos que están aquí parece que venimos todo el mundo, ¿eh? Que cuando hay hermanos que nacen en el Evangelio es diferente porque no tienen esa experiencia de ser incrédulos, siempre fueron creyentes. Sigamos entonces. ¿Qué más dice el apóstol Pablo acerca del Eh, misterio? ¿Me voy a decir algo, no? sí, bueno, no, simplemente iba a preguntar, pero en este pasaje que el apóstol Pablo se refiere al misterio de que ahora los judíos y gentiles son copartícipes del mismo cuerpo, Exactamente, sí, pero eso correcto. Ahora, tiene que ver, eso se puede, tiene que ver con el sentido de que, de la revelación que te está hablando. se puede extrapolar, claro, se puede extrapolar estamos hablando del misterio. El misterio Claro, sí, es parte, una faceta del Evangelio, que ha mm, logrado esa unidad por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es una parte, una faceta, un lado de la moneda, que lo precisa, pero es la misma moneda del Evangelio. Es un efecto de lo que ha producido el Evangelio. Son muchos, muchos efectos. Este es uno de ellos. Perdón hermano, ahí Adelante, hermano Juan. en el capítulo 1, versículo 9, también habla de dándonos a conocer el misterio de su voluntad, Perfecto, muy según dice bien. su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. Perfecto, muy bien. Se habla bastante del misterio aquí en Efesios, ¿ah? Muy bien, sigamos, mi hermano. ¿Qué más dice el apóstol Pablo de sí mismo? Perdón, del misterio. Pablo, Pablo dice que él lo entiende bien, que él lo comprende bien. Estoy acá, estaba viendo acá, porque no me quedaba claro ese versículo 4, ¿Sí? la 1960, pero lo estaba buscando acá en la Biblia en lenguaje sencillo. Dice el mismo versículo: si leen lo que escribí, sabrán cómo entiendo ese plan que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesucristo. Y la nueva versión internacional dice: al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Es decir, Pablo recalca en el versículo 4 que si bien se le fue revelado el misterio, pero él también lo entendió. Y de hecho tiene Exacto, lógica, porque si no lo entendió, ¿cómo lo iba a poder predicar? O sea, lo exacto. entendió bien. Así es. Es el misterio entonces, en ese versículo bíblico, es el misterio de Cristo. En eso consiste, es el misterio de Cristo. O la Dios habla hoy lo traduce de signo secreto realizado en Cristo. Es decir, la obra de la reconciliación, de la paz, la obra de la salvación. ¿Y qué más? La obra de la adopción, la obra de ser hechos participantes a los creyentes de la herencia. Bueno, el contexto, estamos utilizando el contexto acá, de la predestinación, de la redención, del perdón de pecados. Eh, ¿Qué más? Bueno, de la salvación, de todo, de ser ciudadano del reino de Dios, ha realizado en Cristo. Así lo traduce la Dios habla hoy. De signo secreto realizado en Cristo. Cristo el que ha llevado a cabo esta obra, este plan. O la PDT lo traduce como se ha dado a conocer este misterio en Cristo Jesús. Perfecto. ¿Qué más dice el apóstol Pablo respecto a este misterio? Se recibe por revelación, es el misterio de Cristo. En el Antiguo Testamento hablaba acerca de que Dios iba a redimir, a perdonar, pero no se sabía de qué manera. Bueno, ahora dice en Cristo. Ahora sí se ha dado con, ahora se sabe cómo se ha producido las promesas del Antiguo Testamento. Se han cumplido por medio y por Cristo. En el verso 5, ¿qué más dice el apóstol Pablo respecto a este misterio? Que estaba oculto
que ahora ¿A es quiénes? revelado. Estaba Que no se dio a oculto. conocer a la humanidad, dice. Ya. ¿En qué verso, hermano? Mi hermano. Verso 5. ¿Ves 5? Oculto en la antigüedad, podemos matar. Oculto en la antigüedad, el verso 5. No se había dado a conocer. Estaba a las sombras, estaba codificado, estaba indescifrable, podemos decir, ¿eh? Porque la obra de Cristo ya había sido anunciada, pero de manera codificada. Por ejemplo, la, la serpiente en el desierto, que fue levantada, el Yom Kippur, el Cordero Pascual, la Pascua, el Shabbat, el día de expiación, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, el sumo sacerdote, toda la institucionalidad de la religión judía anuncia a Jesucristo. Claro que no se entendía, ahora sí se entiende, ahora sí se ha dado a conocer claramente. ¿Qué más? Tiene verso siguiente, aparte del verso 5. El verso 5 también, ahí yo pondría que este misterio es revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu. Respecto a los santos, dice, a los cristianos, a los apóstoles y profetas, por el Espíritu, por medio del Espíritu. Es el verso 5, la parte B. Muy bien. A todos los creyentes, entonces. Hermano Pablo, Sí, hermano Jorge. ahí tengo una duda porque usted agregó una coma, pero acá en la 1960 no aparece una coma. Quizás es insignificante la coma, pero ahí yo entiendo que solamente la revelación en esa parte dice a sus santos apóstoles y profetas. Ahí, por lo menos en Muy ese bien. versículo, Muy bien. no dice Lo arreglamos. que a los santos. Muy bien. A sus santos apóstoles. Muy bien. Lo arreglamos enseguida, hermano Jorge. Tiene toda la razón. Conocer a los santos apóstoles y profetas con el Espíritu. Perfecto. A los santos apóstoles. Se ha dado a conocer este misterio. Es decir, ahora lo comprenden. Ahora lo han descifrado. Bueno, no se puede decir descifrado, se ha revelado. Esa es la explicación. Porque ahora se entiende muy bien. Ahora, hermano Pablo, en ese contexto, ¿Sí? eso que está diciendo Pablo ahí, eso marca la base de lo que fue el Evangelio, porque se dice a los santos apóstoles y profetas. Creo que hay un texto en la Biblia que dice que el fundamento, que es Jesucristo, la piedra que es Jesucristo, y el fundamento entre apóstol y profeta. Estoy parafraseando, pero me parece que hay un texto también que habla acerca como de que de ahí vendría la base del Evangelio. Sí, aquí mismo Es en el Efesios 2:20. lo menciona más Sí, adelante. es el Correcto. 2:20 de Efesios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Claro, capítulo 2, verso 20 la misma epístola. Muy bien. Se dio a conocer a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué más? ¿En qué consiste? Consiste este misterio. ¿En qué consiste este misterio? ¿En qué consiste? Que los En, gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo. o, eh, coherederos y miembros del mismo cuerpo, ¿eh? Copartícipe de la herencia o de la promesa de Jesucristo. En eso consiste, es el verso 5.c. Muy bien. En eso consiste el misterio, en que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Siempre está esta expresión, en Cristo. ¿Qué más dice el apóstol Pablo acerca de este misterio? En esta sección, en el verso 9. Verso 9, estaba escondido en Dios.
Eso es lo que dice el apóstol Pablo respecto a este misterio. Ese es el misterio. Ya no está oculto, sino que ha sido dado a conocer. Se ha dado a conocer. Se recibe por revelación. Es el misterio de Cristo, oculto en la antigüedad. Se ha dado a conocer a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios. Consiste en que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participantes de la promesa en Cristo. Y estaba escondido este misterio en Dios para ser revelado en los últimos tiempos, o en los tiempos escatológicos. Hemos finalizado esta parte entonces de lo que Pablo habla acerca de este misterio. Profesor, ¿Sí? ¿puede verla cuál era el último? Los 6, ¿cuál era el último? ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Es el misterio de Dios que estaba escondido desde los siglos en Dios. Es el misterio de Dios, está oculto en Dios. El tiempo, la revelación a los hombres acerca de este misterio. En las generaciones pasadas no se dio a conocer, pero ahora se da a conocer por medio de los apóstoles y también por medio de los profetas. El canal que ha empleado el Señor para dar a conocer este misterio es la revelación escritural, porque el apóstol Pablo está registrando lo que él recibió de parte de Dios en las Sagradas Escrituras, que van a ser parte de las Escrituras inspiradas y van a ser parte del canon sagrado. Y de hecho nosotros estamos fundados sobre lo que ellos enseñaron. La naturaleza de qué consiste este misterio, que el gentil y el judío son beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo, participantes del mismo evangelio. Eso es el misterio de Dios, que se ha hecho, o sea, ha obrado por medio de Jesús de Nazaret. La comisión a Pablo para predicar el misterio, que dice Pablo de sí mismo, que es el más significante de todos los santos, recibió esta gracia para predicar el evangelio, predicar las inescrutables riquezas de Jesús en el verso 8. Y también hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio, para que todos entiendan. El término que se utiliza acá es en griego fotisai, o fotisai, dar a conocer o iluminar. Fotizo viene de iluminación. Una cosa es la revelación y otro es la iluminación. La revelación es dar a conocer lo que el ser humano no puede conocer por sí mismo, el procedimiento por el cual se lleva a cabo la salvación. Pero el significado de la obra que Cristo realizó, eso es iluminación. Ahora se entiende la obra de Jesús de Nazaret. El apóstol Pablo tiene como misión hacer entender a todos el plan de este misterio de Dios. Esa es la responsabilidad nuestra entonces, de todos los creyentes. No solamente de hablar acerca de la obra de Jesús de Nazaret, sino tratar de hacerle entender a las personas de las implicancias, el significado y el compromiso que tiene la obra de Jesús de Nazaret. O explicar el Evangelio. La gente no solo necesita escuchar entonces la buena noticia, requiere comprenderlas. La evangelización es la proclamación de la verdad. Pero falta la otra parte, la explicación de esa verdad. Y eso corresponde ya al discipulado. El trabajo del evangelista es proclamar el mensaje del evangelio, procurar que las personas se conviertan y se comprometan con la fe cristiana. Pero después vienen los discipuladores, o los catecúmenos discipuladores, que no son frecuentes en las iglesias, son muy informales, pero debe haber discipuladores, personas que discipulen a largo plazo a las personas, con la finalidad de hacerle entender el Evangelio, en esa área del discipulado. Pero después viene otras áreas que, para eso están los seminarios de Instituto Bíblico, que es más profundo, más cabal, más profesional, o más formal ya, por decirlo de alguna manera, que beneficia no solo a una iglesia local, sino a muchas iglesias, a todos los cristianos. Pero esa es la finalidad, hacer entender la realización del plan de Dios o el misterio de Dios a la nación. Lo que implica el Evangelio en la sociedad en la cual nos encontramos.
Tiene la autorización divina, fue hecho ministro, servidor o siervo. Diácono es el término que se utiliza en griego, pero eso es un servidor. El predicador, todos los creyentes, eso es lo que somos, servidores. O esa es la aspiración de ser servidores, de todos los que están a cargo de dar a conocer el mensaje de Dios. El equipaje del apóstol Pablo, según la operación de su poder, el Espíritu de Dios o el Señor le capacita para dar a conocer este misterio a los gentiles. ¿Cómo se veía Pablo a sí mismo? Como receptor de una nueva revelación. Esta revelación escritural tiene otro nombre, algunos emplean el nombre de una revelación canónica. Me gusta más utilizar el término revelación escritural más que canónica, porque canónica es medio abstracto. ¿Qué quiere decir con canónica? Porque también Ágabo se dice que es una profecía canónica, pero no escribió ningún libro, Ágabo, por ejemplo. Transmisor de la gracia también, en el verso 7, el que da a conocer la gracia, porque se le ha encomendado esa gracia. Poseedor de la dignidad también para el servicio. Y alguien que sufría por Cristo, en el verso 13, por el hecho de que se encuentra prisionero en Roma, por causa de todos los creyentes, por servir a Jesucristo y a todas las iglesias. ¿Qué más vemos aquí? Estamos analizando el capítulo 3. La revelación de su eterno propósito en Cristo. ¿Qué hace Cristo a favor de los creyentes? Nos acerca a Dios con confianza. En el verso 12 lo dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La exhibición de su finita sabiduría tiene que ver con la iglesia, quien está acá encargada, que los poderes y autoridades en el cielo puedan conocer la sabiduría de Dios. El propósito de Dios es unir a toda la humanidad. En el verso 10 habla acerca de multiforme. En griego es poikilos, significa de muchos colores. Por medio de Jesús tenemos libre acceso a Dios. Pablo no quiere que su prisión cause desánimo de parte de los creyentes a los cuales le está escribiendo. En el verso 10 habla de principados, de potestades en los lugares celestiales. ¿A qué puede aludir esta expresión, principados y potestades? ¿Cuál es la idea que se nos viene a la mente cuando escuchamos esto? Tronos, potestades, principados, en Son seres espirituales. lugares celestiales, o las regiones celestes. Aquí dice lugares celestiales. Seres espirituales. ¿Serán buenos? ¿Serán malos? Esa es la pregunta. ¿A quiénes se referirá esta expresión de principado y potestades? Algunos autores, no sé qué dice si tiene algún comentario por ahí, hermano Boris. No sé, o sea, yo creo que son a los ángeles en los cielos, a los ángeles de Dios, digamos, no los ángeles caídos. Ah, ok, muy bien. Perfecto. Comentario, no he leído ningún comentario con respecto a este versículo. Este versículo 10, estamos en el 10. Correcto, verso 10, donde habla acerca de él. Se dio a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Es decir, ellos Hermano conocen el Pablo, misterio de... ¿Sí, hermano Jorge? sí, yo esta semana estuve leyendo en otra versión ahí y me aparece como ángeles y también poderes, autoridades de las regiones celestiales, a los Ah, ok. poderes y autoridades en las regiones celestiales. Muy bien. Algunos autores ven ambos, tanto los buenos como los malos, ángeles y demonios. Podría referirse, claro, que con cierta precaución, con cierta cautela, no con seguridad, sino con cautela. Podría referirse a los ángeles buenos, primeramente, los cuales moran en los lugares celestiales más elevados,
Y en segundo lugar, la sabiduría de Dios es notificada a los ángeles malos. La sabiduría de Dios se da a conocer a los ángeles que están en las partes más elevadas y los otros, las partes más bajas de los aires. La sabiduría de Dios es notificada a los ángeles malos, quienes viven en los lugares celestiales pero más bajos. Fue notificada para ellos, para los que están, para los demonios, una notificación que le produjo espanto para ellos, pero para los buenos bajo ningún punto de vista. ¿Qué dice Hendrickson cuando habla acerca de los ángeles? Cuando los ángeles en los cielos observan las obras y la sabiduría de Dios desplegada en la iglesia, aumentan su conocimiento acerca de Dios, a quien adoran regocijándose y glorificándolo. William Hendrickson considera aquí a los ángeles buenos nada más. Y al ver, qué hermoso lo que dice William Hendrickson, los ángeles al ver cómo Dios ha llevado a cabo la obra de la salvación aquí en la tierra, aumentan más su conocimiento de Dios. Es decir, no conocen a Dios totalmente, lo conocen más por la obra que realiza a favor de los creyentes aquí en la tierra. Wayne Grudem escribió un libro muy importante de teología sistemática, y de hecho es la obra cumbre de Wayne Grudem. Ya tiene hartos libros buenos Wayne Grudem. Uno de la profecía, él es continuista, pero el de teología sistemática es una obra fenomenal. Y una sección que me encantó, esa es la obra, mi hermano Boli lo tiene ahí. Wayne Grudem es nuevo, es el último, porque el otro más antiguo era de color rojo y amarillo. Sí, esta es la segunda edición, ahí dice. Y viene con más corregido, ¿no? O hay una reimpresión. Sí, sí Bueno, dice viene, edición. no viene, es como en la misma anterior, solamente vienen cosas añadidas, como Ah, ok. vienen con himnos, con alabanza entre medio, con Ah, muy bien. artículos nuevos y varias cosas. El valor, hermano Boris, aprox de eso, Esta a mí me costó como 35 parece, en Amazon. ya en Amazon. Entre Buenísimo. 35 y 40, no me acuerdo mucho el precio exacto. Pero el libro es tremendo, el libro grueso. Y buena obra, muy buena obra. No sé, es una de las mejores en teología sistemática. Yo tengo una parte de Buenísimo. ese libro, pero anillado, porque Ah, estaba ya. muy caro. Sí. La parte de la doctrina de Dios. Pero en esa parte de la doctrina de Dios me encantó cuando dice que a Dios nunca nosotros le vamos a conocer en su esencia o todo lo que es Él. Le conoceremos en la resurrección de los muertos, pero nunca agotaremos el conocimiento de Dios. Le conoceremos por toda la eternidad, pero sin nunca acabar ese conocimiento. Por toda la eternidad aumentará nuestro conocimiento de Dios, pero nunca lo agotaremos, ni nunca, ni por toda la eternidad lo, lo abarcaremos el conocimiento de Dios absoluto o total. Y esa será nuestra mayor satisfacción, el conocerle por toda la eternidad. Magnífico, ¿eh? Es una reflexión, pero que cueste que quepa dentro de nuestra comprensión, de nuestra mente. Ya el hecho de hablar de eternidad y de aumentar el conocimiento por toda la eternidad sin nunca agotarlo, ya es algo que lo marea a uno, le produce esas sensaciones de abrumadora, porque es demasiado grande. ¿Qué más? El apóstol Pablo ora del verso del 14 al 21, leímos esa parte. El apóstol, Hermano Pablo, sí, ¿no, hermano Jorge? sí. Entonces, en conclusión, el capítulo 3, el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, podría interpretarse entonces que podemos hablar de ángeles, pero también de alguna manera de fuerzas demoníacas de un mundo espiritual, porque mi duda también es que Pablo utiliza acá en Efesios también otra, que no sé si es lo mismo, en Efesios capítulo 6, cuando habla acerca de los contrahuestes espirituales de maldad en las regiones celestes, a lo que acabamos de leer recién, que habla de lugares celestiales,
de alguna manera se puede interpretar de que hay un lugar de regiones celestes o lugares celestiales donde, donde cohabitan las fuerzas demoníacas también en constante batalla con los ángeles, o es descabellado aquello. Hay comentaristas que dicen eso, pero no hay un combate. Pero los comentaristas dicen que O sea que, hay un lugar superior, donde están los ángeles, y otro lugar inferior, donde están los demonios. Y, y a esos son los lugares celestiales, o regiones celestes. Claro que estamos hablando claro, ahí, hablamos de regiones celestes, cielos, aire, atmósfera, pero estamos hablando de seres espirituales, ¿no? Y no estamos empleando el lenguaje material, ahí está el problema. Estamos, eh, estamos haciendo analogías materiales nada más, pues no podemos decir en el cielo, la atmósfera o en el sector interestelar, o en alguna parte por ahí, están estos demonios porque son espíritus, están sobre las dimensiones espaciales y materiales. El, claro. por eso cuesta entenderlo así. Y hay en ese texto del capítulo 6, habla acerca de las potestades, pero lo menciona, le da apellido, demoníacas. En cambio, en el 3 no da apellido, dice a los principados potestades nada, sin dar apellido si son buenos o son malos. Por eso que se produce Claro, esa duda. ya, Y no sé cuál ok, será la correcta. William Hendrickson, por ejemplo, dice son los ángeles buenos, pero hay otro dice que son ángeles buenos, pero en la parte superior, y en la parte inferior son los malos, pero se le da a conocer el misterio de Dios para, como dicen algunos, para espanto o para condenación, es una forma de juicio. Pero no sé, son especulaciones, a lo mejor, no, explicaciones, pero que ok. cuesta defenderlo. Bien, en la oración del apóstol Pablo, aquí el apóstol Pablo ora, oración de Pablo. El apóstol Pablo ora a favor de la iglesia. ¿Cuál es la finalidad por la cual el apóstol Pablo está orando a favor de la iglesia? Del verso 14 al verso 21. En el verso 16 dice que el apóstol Pablo está orando para, a favor de la iglesia, Que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. el ser fortalecido, ¿ah? El ser fortalecido espiritualmente. Es el verso 16. Ser fortalecido espiritualmente. Perfecto. Para que sea fortalecido el hombre interior, el ser humano interior. Importante la oración interna, ¿eh? El orar para ser fortalecido entre los creyentes. Hay hermanos que piden oración por la radio para que el Señor los fortalezca interiormente o espiritualmente. Totalmente bíblico, le da energía, fuerza espiritual para continuar el camino cristiano. ¿Qué más? ¿Por qué más ora el apóstol Pablo? Para que habite Cristo, verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Muy bien. Es en el verso 17. Para que Cristo habite en los corazones de los creyentes que van a leer esta escritura. Perfecto. Y también, qué linda esta parte, ¿eh? Verso 18, verso 19. El apóstol Para Pablo que está puedan orando comprender el amor de Cristo, el amor de Dios. para comprender cuán ancho, no toma la C, no son, ahí se llama, ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Qué hermosa está esta sección, verso 18, verso 19. Mm. Hay un coro que habla acerca de eso, del amor de Dios, es maravilloso, tan alto, tan alto, tan bajo, Tan tan alto que amplio. no, no, sí. Ah. Ya, de ahí Ese está corito lo inspirado, cantan ¿no? en la escuela dominical a los niñitos. Claro, ahí está inspirada en esta sección.
para que comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el amor de Cristo. Impresionante, ¿eh? Se requiere la oración para comprender el amor de Cristo. Esto está hablando como que si el amor de Cristo fuera algo con tres dimensiones, o sea, algo tangible, como si fuese Metafórico, siempre, algo, siempre empleando lenguaje claro, metafórico, metafórico no sé si se para entender lo entiende, espiritual. pero ¿cuál es Es muy la grande. intención de, cuál, o sea, por qué el apóstol Pablo aplicó esta metáfora, que el amor de Cristo tiene medidas? Claro, lo que quiere decir es, yo lo veo ahí como un amor infinito, comprender el infinito amor de Dios, el inefable amor de Dios, lo inmenso amor el inmenso amor de Dios, ¿no? ¿Y qué más? ¿Por qué más ahora el apóstol Pablo? para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Para ser llenos de plenitud de Dios, para ser lleno de Dios, ¿eh? Porque la plenitud de Dios es el verso 19. Para eso ora el apóstol. Qué linda oración, ¿eh? Esto lo podríamos registrar en el cuaderno de oración. Sí, ahí tienen cuaderno de oración. Orar por la iglesia para que seamos todos fortalecidos espiritualmente. Para no andar cabizbajo, andar con debilidades espirituales. Para que Cristo habite por la fe en los corazones. Bueno, eso, corazones, razones, dice ahí. Faltó sí, corazón ahí, sí. Para comprender cuán grande es el amor de Dios y para ser lleno de la plenitud de Dios. Qué maravillosas oraciones, ¿eh? Del apóstol Pablo a favor de la iglesia y un modelo de oración para nosotros también. Lo vamos a adoptar, ¿eh? Para orar también, incorporarlo en las oraciones diarias. Perfecto, mis estimados hermanos. Hemos concluido entonces lo que teníamos que ver en esta clase, que corresponde a la clase 11. Y luego, la segunda parte no tenemos clase porque corresponde el examen. Entonces yo, finalizando la clase ahora, le envío el examen B de Lítulas Paulinas 2. Y nos estamos viendo hasta la próxima semana con Dios. ¿Alguna reflexión, mis hermanos? ¿Alguna lección espiritual que hayan extraído de este pasaje bíblico? ¿Qué es lo nuevo que aprendieron? ¿Qué le ha hablado el Señor? ¿Qué nueva iluminación le ha traído el Señor al estudiar esta sección capítulo? Estuvimos analizando solamente el capítulo 3 de Efesios. A mí me impactó la humildad del apóstol Pablo, que él se consideraba el más pequeño de todos los santos, a pesar de todo lo que Dios había hecho en él. En estos tiempos es tan difícil ver ese tipo de humildad y nos recuerda a nosotros que nosotros somos servidores del Señor y que toda la gloria debe ser siempre para Él. Nosotros debemos comprender que todas las cosas hermosas que ocurren, por grandes que sean, aún milagrosas, las hace Dios. Y nosotros como instrumentos solamente en sus manos. Y si el apóstol se consideraba así, ¿qué más debemos considerarnos nosotros? La, la, no, nosotros no hemos fundado ninguna iglesia. El apóstol Pablo fundó cuántas iglesias. No le han tirado ni siquiera ni una piedra. El apóstol Pablo, las rocas le hicieron perder la conciencia en una oportunidad. Sí. Y dependemos de la escritura de impresionante, ¿eh? Muy bien, ¿quién más, mis hermanos? Hay dos cosas que yo destaco de lo que hemos leído. Uno es el gran privilegio que nosotros hoy día gozamos de ser parte también de ese pueblo que ha podido entender solo por la gracia y misericordia de Dios el misterio, este evangelio que aún a mucha gente todavía no se le ha revelado, pero que gracias a la misericordia del Señor, nosotros hoy día estamos en este estudio porque un día el Señor nos alcanzó y nos permitió dar ese entendimiento, nos abrió nuestros ojos para poder ver la luz de Cristo. Y lo segundo que destaco es que en el verso 13 del capítulo 3, Pablo dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros las cuales son vuestra gloria. Es decir,
Recordar que esta es una carta que Pablo escribió desde la cárcel. Y desde la cárcel, Pablo está enviando palabras de aliento a los hermanos y él les pide que no desmayen. Él. Entonces, un tremendo ejemplo de un hombre abnegado, un hombre que sufrió, pero aún así siempre era de bendición para los demás y siempre animaba al resto, y a pesar de que estaba en condiciones muy, muy deplorables, muy miserables, pero él era capaz de levantar el ánimo de los demás. Perfecto, hermano Jorge. Muchas gracias por sus reflexiones y lecciones espirituales. No sé si habrán alguien más. Bueno, a mí lo que más me quedó, lo que más recibí de este pasaje acerca del misterio, que el apóstol Pablo dice que ahora se nos fue dado, se nos reveló. Ese misterio que desde antes, desde los tiempos antiguos, había sido oculto, dice el apóstol, que por medio del Evangelio dice que nosotros los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo. Exacto. Eso es lo que más se me quedó, lo que más me llama la atención de este pasaje y de todo, yo creo que lo que más me llama la atención de todo el libro de Efesios, porque, bueno, este es uno de los temas principales del libro de Efesios, tengo entendido, el La misterio que unidad. ahora claro, el misterio que ahora se nos fue revelado. Perfecto, mis estimados hermanos. Muchas gracias por sus importantes contribuciones, comentarios, opiniones también, que nos ayuda a edificarnos mutuamente. Vamos a finalizar entonces con una oración a nuestro Señor. Le envió el examen después. Y hasta la próxima semana nos volvemos a conectar. Hermana Belén, por favor, nos dirigen una oración para concluir. Amén.